Noches, hermanos. Eh, Bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar, recordando que eh, tenemos, después de la reunión, vamos a tener la charla con los hermanos que quieren ser bautizados. Entonces nos quedamos. Hermanos, hemos venido hablando, la última charla que tuvimos, hablamos sobre los ángeles y habíamos dicho eh, que dentro de los ángeles, Satanás, en la creación, él era, según lo que dice Ezequiel 28, 14, 15, dice ahí en el 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Eh, Estuvimos hablando también, mis hermanos, que originalmente todas las criaturas angélicas fueron creadas santas inicialmente. Y dice en Génesis 1:31 que Dios había, todo lo que había creado Dios era bueno en gran manera. Eh, También, hermanos, recordamos que los ángeles malos, según lo que dice la palabra de Dios, que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios, tienen un triste fin y es bastante preocupante que tienen un triste fin igual que todos los seguidores. Dice ahí en Mateo 25, 41. Dice la palabra de Dios 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Mire lo que dice, hermanos, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, bien serio lo que lo que la escritura nos habla con respecto. Mis hermanos, quiero que en este tiempo que tenemos, vamos a pensar un poco, un breve resumen sobre los demonios, dando por enterado que ellos también hicieron parte y son los ángeles caídos y sus artimañas, porque ellos están, no porque quieren estar, ellos tienen un trabajo especial, el cual quiere derribar especialmente a nosotros, los creyentes. Podríamos entonces, hermanos, hacernos una pregunta. ¿Cómo son llamados estos demonios en las escrituras? Pues bueno, hermanos, realmente ellos tienen varios nombres y vamos a mirar algunos de ellos. Dice en Lucas capítulo 7, verso 21, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, vemos que habían allí, son llamados espíritus malos, estos demonios que encontramos allí. También vemos allí en Mateo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar a toda la enfermedad y toda dolencia. Entonces encontramos, hermanos, aquí se les da espíritus malignos, espíritus malignos. También vemos allí en Marcos 9:17 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces encontramos también que es llamado a los demonios, son llamados también espíritus mudos. También vemos, hermanos, en Marcos 9:25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces vemos espíritu mudo y sordo, es llamado en este caso. Vemos, hermanos, también ahí en Hechos 16:16,
Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, imagínese usted, es llamado espíritu de adivinación. Eh, Cada vez que nosotros, digamos, vemos como en este caso lo que pasaba en Hechos 16, conocemos la historia, hermanos Pablo, Silas, están, se encuentran con esta mujer y luego conocemos la historia del carcelero. Obviamente para los amos de esta mujer era bien rentable tenerle como una mujer que producía dinero por el trabajo que ella desempeñaba haciendo esta función. Entonces, hermanos, podemos como ir pensando que los demonios pueden estar a favor en determinado momento en la vida del impío, dependiendo de donde el impío se mueva, ¿no? Entonces, es bien interesante, mis hermanos, que cuando pensamos en esto, vamos a recordar también, hermanos, lo que dice la escritura allí en Santiago. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces también, los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, cuando estamos viendo los nombres que tienen los demonios, que para nosotros es una barrera, para nosotros, hey, ¿qué pasa aquí? Esto no es bueno, pero cuando la escritura dice que ellos creen y tiemblan, entonces, hermanos, yo creo que nosotros necesitamos como entrar un poco a este contexto de lo que estamos mirando. Ellos creen y tiemblan y son lo que son. Obviamente la vida del cristiano no tiene nada que ver con ellos, pero nosotros, hermanos, creemos y tenemos que ser completamente diferentes a ellos en todos los aspectos. Esto significa, hermanos, que para ellos no hay oportunidad de salvación, para ellos no hay la oportunidad que hay aún para el peor de los impíos que en este momento viva. Dicho esto, hermanos, no podemos nosotros de ninguna manera entrar a conjugar o a jugar de tal manera con ellos y vamos a mirar por qué. Entonces, hermanos, los que adoran ídolos están adorando demonios, ¿no? Entonces, a veces nosotros vemos de una manera muy liviano para las personas que adoran ídolos. Y sabemos, hermanos, que un ídolo no necesariamente es algo que está puesto en una pared. En una pared pueden haber diferentes formas de adorar ídolos. Entonces, yo quiero que miremos ahí en 1 Corintios, hermanos, 10, verso 19 dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Entonces, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Dice el verso 20, antes digo que lo que los gentiles, mire lo que dice, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y venía hablando de los ídolos, entonces lo que sacrifican no es a los demonios y no a Dios. Cuando alguien adora un ídolo, por ende, cree que está adorando a quién, que está congraciándose con quién, con Dios. Claro, la gente dice, es que yo adoro esto porque es que detrás de esto Dios está y tienen su cuento. Pero hermanos, dice, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Entonces, en el contexto, obviamente, está hablando a creyentes. Entonces, hermanos, para no decir que no quiero que ustedes se hagan participantes con los ídolos, está diciendo no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, hermanos, es bastante serio cuando nosotros miramos la necesidad que tenemos de verdad tener la dependencia del Dios de los cielos, aunque la higuera no florezca, aunque las cosas a mí no me funcionen, hermanos, como queremos que nos funcionen, necesitamos depender del único Dios verdadero.
No podemos pensar que hay otra cosa diferente porque es bastante riesgoso y peligroso. Ahora, hay una serie de advertencias, mis hermanos, que en los postreros tiempos, según la Escritura, los hombres seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, yo pregunto, hermanos, cuando la Escritura o cuando Dios advierte que en los postreros tiempos habrán hombres seguidores de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, generalmente engañan ¿a quién? ¿A los ateos, a los que no leen la Biblia? No, hermanos. El tema es generalmente, aunque puede ser para otros, pero generalmente puede ser para el pueblo, para nosotros. Entonces, vamos a mirar, hermanos, algunos versículos que nos pueden ayudar. 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren lo que dice, hermanos, escuchando. Esa palabra, hermanos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, mis hermanos, la manera sutil en que Satanás entra para engañar, obviamente, entonces, hermanos, primeramente entra cuando nosotros, ¿qué? Escuchamos. Cuando nosotros escuchamos, dice espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis hermanos, considero, hermanos, que nosotros necesitamos ser muy cuidadosos. Cuando yo digo muy cuidadosos, no quiero decir que no escuchemos predicadores porque no quiero decir eso. Pero mis queridos hermanos, sí tenemos que ser completamente cuidadosos a quién escuchamos, porque recuerden, hermanos, que leíamos en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y recuerden también, hermanos, que cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, recuerden quién se le apareció. Y también, hermanos, ustedes pueden recordar que Satanás lo confronta por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Entonces, hermanos, podríamos decir que el mejor teólogo es él. Él conoce, hermanos, la escritura más que nosotros juntos. Entonces, aquí el tema, a veces uno dice, hermanos, es que yo conozco y yo me enfrento. Yo sé cómo me defiendo. Hermano, no lo haga. No lo haga porque por la gracia de Dios usted y yo conocemos lo que conocemos. Pero Dios nos ha dado a nosotros la sabiduría que Dios nos ha entregado no para contender, sino para ir y predicar el evangelio a las personas que no conocen a Jesús. Pero muchas veces nos desgastamos queriendo escuchar, perdónenme la palabra, la basura que otros hablan, y para yo saber las basuras de otros, entonces puede ser que termino siendo persuadido de doctrinas de demonios y me quedo con doctrinas de demonios. Entonces, mis queridos hermanos, ahora usted en su celular, en su computador, en lo que sea, hermano, si usted quiere conocer predicadores, salen todos los que usted quiera. Pero nosotros decimos, este es de sana doctrina porque cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hermano, no es así. No puede ser así. Ahora, estos días yo quedé completamente aterrado. Sé que muchas personas escuchan a un predicador y un hermano para de pronto mostrarme algo diferente a una posición que yo tengo, me mandó un recorte de un predicador, como quien dice, para que usted se fije que si es así. Y le cuento, era algo así, y el predicador es famoso. Algo así decía este señor, decía que nosotros en Cristo somos libres, y por ser libres nosotros podemos hacer lo que queremos, porque nosotros no podemos estar encarcelados. Nosotros somos libres en Cristo, por lo tanto, lo que yo quiera hacer, eso hago, más o menos así. Hermano, si alguien
escucha esto, que tenga un poquito el piecito aquí como sin ganas de buscar de Dios, como un poquito alejadito de Dios, yo pregunto, ¿ese mensaje le conviene a él? Por supuesto. Claro, si es una persona que está como desanimado, como que el mundo lo está alando y le salen con un mensaje de esto, si es un hombre de Dios que tiene autoridad, hermano, esto sí es palabra de Dios, esto me conviene a mí. Pero hermanos, ahora si filtramos lo que él está diciendo a lo que dice la escritura, eso no es verdad, hermanos. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener mucho cuidado. Ahora, hermanos, mire lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Muchos falsos, ahora, entonces, hubieron falsos profetas como ahora, ¿qué? Ahora, falsos maestros, ¿sí? Entonces, hermanos, ahora, según la escritura, no tenemos falsos profetas, aunque sí los hay, pero no son profetas. Esa es otra mentira de Satanás. Pero, hermanos, sí hay falsos maestros. Ahora, yo no quiero decir, mis hermanos, que los maestros genuinos están aquí, los que se paran aquí. Hermano, no. Yo estoy diciendo que hay falsos maestros en muchos lugares, porque yo sé que hay hombres de Dios que predican la verdad en muchos lugares. Me estoy haciendo entender, hermanos. No quiero que quede la sensación que yo estoy diciendo que solamente la verdad se predica aquí. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que necesitamos mirar el consejo de la escritura. Ahora, vamos a pensar en algo, hermanos. Vamos a mirar algunas razones por qué un demonio no puede poseer un creyente. Nosotros escuchamos, y este es, hermanos, es como una bandera. En las congregaciones hoy en día, hermanos, esto es una bandera que todos cargan y esto es como algo que llama mucho la atención, algo que parece ser que es un significado de espiritualidad. Entonces, hermanos, uno de los atractivos de los últimos tiempos es el exorcismo y la expulsión de demonios, hermanos, y desafortunadamente, entre ellos los mismos llamados creyentes. Y cuando yo digo los llamados creyentes, les voy a decir por qué, hermanos. No es que yo estoy juzgando la salvación de nadie, no. Pero yo, ¿por qué estoy diciendo, hermanos? Dice la escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, ¿cómo es que en un lugar donde hay creyentes, cómo es que el 20% de ellos, creyentes, son poseídos por demonios y el resto entra a sacar demonios de esos creyentes que están poseídos? Hermanos, según la escritura, no hay ninguna razón de que eso funcione. No encontramos textos bíblicos para apoyar tal cosa. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, esto está formando, perdónenme la palabra, esto está formando especie de un carnaval, donde llama la atención, donde vemos que los hombres que sacan esos espíritus son hombres espirituales. Hermanos, tenemos que reconocer que sí es verdad que un hombre natural, una persona que no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, sí puede ser poseído. Sí puede ser poseído. Y vamos a mirar, hermanos, algunos textos. Entonces, hermanos, lo que estamos hablando, esto ha traído mucha confusión al pueblo de Dios. Mucha gente anda diciendo, bueno, sí se puede poseer un demonio, no puede, yo con qué cobija me tapo por la noche para que ninguno de estos venga y me echo alcohol, me echo menticol, ¿o qué me hago? Hermano, no, así no funciona, así no funciona el asunto. Entonces, vamos a mirar, hermanos, vamos a abrir las Biblias, o el hermano Cheo nos colabora ahí, en Lucas, vamos a leer Lucas, hermanos, capítulo 13. Vamos a rescatar algo de allí. Voy a leerles. Dice, Lucas 13, versículo 10, dice la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer, ojo, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Hacía cuántos años? 18. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, hermano, me llama la atención, estoy leyendo
verso 12. Me llama la atención, hermanos, cuando Jesús la vio. No es el tema, pero quiero que hacer un paréntesis, hermano. Cuando Jesús la vio a usted, cuando Jesús me vio a mí. Porque un día nosotros andábamos, de pronto no con ese espíritu, pero andábamos perdidos igual que esta mujer y Jesús nos vio. Y si en esta noche hay alguien que sabe que Jesús no es su Señor, que Jesús no es su Salvador, en esta noche Dios le llama. En esta noche Dios le ve con misericordia porque Él quiere salvarle. Entonces dice, cuando Jesús le vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en la semana, 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo tu buey y su asno de pesebre y lo lleva a beber. Miren lo que dice el 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, algunos argumentan que este caso específico, esta mujer, que sí se puede, una persona sí puede ser poseída por un demonio, siendo creyente, porque en el verso 16 dice el Señor, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Entonces, algunos argumentan diciendo que por esta razón ella era una mujer de Dios y que los creyentes pueden ser poseídos. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto, vamos a mirar lo que dice en Lucas capítulo 19. Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, conocemos la historia, pero dice en el 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Zaqueo en este momento no había conocido a Jesús todavía. Entonces, note que Jesús le dice a Zaqueo, hijo de Abraham, como le dijo a esta mujer. Entonces, tenemos que reconocer que porque Jesús le dijo a esta mujer que es hija de Abraham, no es que ella es hija de Dios, porque si fuera así, Zaqueo ya era hijo de Dios y Zaqueo no era hijo de Dios. Recuerden cuando Zaqueo se dispone y Zaqueo dice, Señor, yo devuelvo lo y conocemos toda la historia. Entonces, si argumentaran cosas como estas, tendríamos que tumbarlas, porque según la Escritura no es válido que una persona creyente pueda ser poseída como tal. Jesús llama a Zaqueo hijo de Abraham. Y Zaqueo hasta este momento no había conocido a Jesús. Ahora, mis hermanos, para recordar, vamos a mirar lo que dice Juan, capítulo 14, verso 17, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Entonces, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Entonces, está hablando del mundo no le puede recibir, está hablando del mundo perdido, del que no conoce a Jesús como Señor. Pero miren lo que dice. Pero vosotros, hablando del creyente, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces sabemos, mis hermanos, que el Espíritu de Dios mora con nosotros y está con nosotros. ¿Sí? Entonces, Él mora, ¿por qué? Porque si yo me muevo de aquí a donde yo me mueva, Él está, ¿sí? Él está con nosotros y Él estará en nosotros. Va a estar hoy, mañana y va a estar hasta el último día cuando yo parta de este mundo. Igual con usted, si de verdad ha conocido a Jesús. Dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él.
Entonces estamos viendo la deidad de Dios acercándose a todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Jesús. Versículo muy conocido, Juan 10, 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, hermanos, está diciendo, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, estamos doblemente seguros en la mano del Hijo, en la mano del Padre, y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, incluyendo al mismo Satanás. Por lo tanto, ningún demonio, ningún espíritu podría entrar donde estamos completamente blindados. Ahora, estamos doblemente seguros en la mano del Padre y del Señor. Entonces, hermanos, podríamos mirar qué seguridad tan grande tenemos según la Escritura. Estamos completamente blindados. Dice ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, mire lo que dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Entonces, ¿cuántos son de Dios en esta noche? ¿Sí? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos decir que habemos vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, sencillo. Hermanos, yo tengo paz, tengo seguridad, que mayor es el Dios de mi cielo, el Dios que me rescató, es mayor que el que está en el mundo. Aunque el que está en el mundo, el príncipe de la potestad del aire, se hace tanto daño, pero gracias a Dios, hermanos, porque nosotros estamos blindados y Él a nosotros no podrá entrar a tomar posesión. Ahora, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, hermanos, al decir que no podemos ser poseídos, sí tenemos que reconocer que sí podemos ser influenciados, ¿no? Entonces, al decir eso, tenemos que recordar eso. Ahora, recordemos, hermanos, que todos los nacidos de nuevo estamos en un proceso de santidad, ¿sí? Todos los nacidos de nuevo estamos en un proceso de santidad. Entonces, ese proceso de santidad compete a mí, porque yo soy santo en Cristo. Tengo un proceso de santidad que corresponde a mí y un día vamos a estar todos en la presencia del Señor cuando será la santidad final, ¿sí? Entonces, hermanos, estamos en un proceso de santidad. Vamos a mirar, por favor, hermanos, 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás sabe que él no puede cegar el entendimiento, cegar a los creyentes el evangelio. Satanás sabe que no puede cegar a los creyentes el evangelio, por eso quiere estorbarnos en nuestro testimonio. Entonces, lo que estamos leyendo en el verso 4, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, no de nosotros los que hemos nacido de nuevo, no, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero mis queridos hermanos, como él sabe de antemano esto, entonces sí quiere molestar en cuanto al tema de nuestro testimonio. 2 Corintios 11, versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y aquí hablando a los creyentes, vuestros sentidos sean de alguna manera, me llama la atención, ¿no? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, podemos en algún momento perder el blanco y ser influenciados por muchas razones. Dice en Efesios 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, nosotros nos fortalecemos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora nos dice, vestidos, nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios. Entonces, nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios,
Mire lo que dice, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos vestirnos de lo que Dios nos quiere vestir, y ahí nos dice más adelante en Efesios, ¿por qué, mis hermanos? Porque si yo no me visto de la armadura de Dios, soy vulnerable y puedo ser influenciado y puedo mantener viviendo. Es posible que un creyente viva como un incrédulo y eso es demasiado triste. Hermanos, un creyente puede llegar a vivir una vida desgraciada. No porque esté poseído como tal, sino porque se ha dejado influenciar de tal manera que poco a poco va declinando. Dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra el hombre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermano, la lucha de nosotros, más que con el tipo que tiene la pistola, que hay que tener cuidado con él, hermanos, es con todo lo que anda en el espacio. Necesitamos tener cuidado con eso. Hermanos, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Hermanos, qué fórmula tan cortica, ¿no? Qué bueno que a uno le dijeran, mire, para que se alivie de no sé qué cosa y le deje así esto tan pequeño y fuera listo, no, hermano. Aquí, sometémonos, nos sometemos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, qué gran consuelo nos da Dios. Él ya ganó la batalla con Cristo en la cruz del Calvario. Ya somos libres, ¿cierto, hermanos? Según la escritura, hermanos, ya somos libres. Dice allá en Colosenses, hermanos, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hermano, cuando dice la escritura que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿está hablando de la oscuridad? No, hermanos, está hablando del mundo oscuro de maldad en el cual leíamos ahora. Entonces, Él nos ha librado a nosotros de la potestad de las tinieblas y Él no nos dejó en la puerta del problema, hermanos. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esa palabra trasladado tiene el sentido puesto muy lejos. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha salvado una vez para siempre. Ahora somos hijos de Dios y el enemigo, hermanos, al menos que usted y yo le demos lugar, él va a orar. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros necesitamos estar ocupados en las cosas de Dios, principalmente anunciando el evangelio para que otros conozcan a Jesús como su Señor y su Salvador. Qué maravilloso mensaje, hermanos, que hombres como nosotros, mujeres, ahora tenemos el privilegio en lo cual los ángeles anhelan mirar. ¿Recuerdan lo que dice Pedro, no? Los ángeles, me imagino, abren allá y ven al hermano Pepito, a la hermana predicando el evangelio y ellos anhelan. Nosotros podemos hacerlo. La cosa es, ¿lo hacemos? ¿Cierto? ¿Lo hacemos? Hermanos, vamos a orar. Amado Dios, alabamos una vez más su santo nombre, damos gracias por estar en medio de nosotros. Gracias Dios porque tenemos la certeza que Cristo es nuestro Señor, que en Él hay seguridad, que en Él hay victoria, que en Él estamos seguros, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa, Dios, creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque cuando por el Espíritu Santo Dios nos ha salvado, cuando hemos confesado, Dios, nuestros pecados, nos ha salvado para siempre, Dios. Y ahora, Dios, por el Espíritu que mora en cada uno de sus hijos, nosotros, padres, somos librados de tantas artimañas del enemigo que nosotros muchas veces ni conocemos, Dios. Pero Dios, gracias porque
Podemos ocuparnos, Dios, en sus cosas, en las cosas sagradas, en las cosas, Dios, por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Queremos alabarte, Dios, en esta noche. Queremos, Padre, agradecer porque nos has dado la salvación a cambio de nada de parte nuestra. Ponemos, Dios, esta noche que sigue y oramos, Dios, que ahora al tener el estudio con los hermanos sobre el bautismo, nos guíes y que lleves con bien a nuestros hermanos a su casa. Te alabamos y damos gracias, Dios, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.